Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN y en esta oportunidad vamos a abordar una temática vinculada a los temas laborales y que tiene que ver directamente con la ley de 40 horas. ¿Por qué? Porque estamos prontos a que se viva un hito relacionado a esta normativa. A más tardar, a abril de este año, las empresas que tengan sistemas digitales de control de entrada o de asistencia de sus trabajadores van a tener que regirse por la resolución 38 exenta de la Dirección del Trabajo. De hecho, quienes no se atengan a esta normativa están expuestos a grandes multas, ¿no? Y para poder ahondar un poco más en esta normativa, qué es esta resolución y qué aspectos incluye, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro siguiente entrevistado. Él es Karim Rumier, Country Manager de GeoVictoria en Chile, a quien ustedes ya pueden ver en nuestra pantalla. Muchas gracias, Karim, por este contacto con CNN Chile. No, muchas gracias a ti, Jessica. Primero que todo, me gustaría que pudiéramos abordar precisamente el contenido de esta resolución, porque quizás es un poco desconocido para ciertas personas. Quizás las empresas lo tienen un poco más interiorizado porque son quienes van a tener que responder ante la autoridad en caso de no cumplirla, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué puntos incluye esta resolución y por qué las empresas deben cumplirla? Perfecto. Bueno, ahí voy a partir un poquitito antes de explicar lo que es la resolución en sí, es de dónde nace. Y es que en general la Dirección del Trabajo cada 2 años se empieza a actualizar para ir mejorando con la normativa y todas las reglas del juego de cómo las empresas tienen que llevar su control de asistencia, para que cada vez esta normativa sea más transparente, sea más confiable y esté más acorde a la tecnología del momento. Es distinto el marcar asistencia hoy en día en Chile que hace 15 años atrás, por ejemplo, donde no existía toda la tecnología que hoy día sí existe, como por ejemplo el uso de los teléfonos celulares inteligentes, el uso de la nube. Entonces, hoy en día también la resolución 38, dicho de otra manera más simple, son las reglas del juego que conversan con la tecnología de hoy en día en Chile. Y los 3 pilares fundamentales de esta resolución es la confiabilidad de los datos, la transparencia de los datos y la disponibilidad. Dado que como hoy día hay mucha tecnología, tenemos que asegurar que la información no pueda ser manipulada por un tercero y de cierta manera proteja tanto al empleado como al empleador con la fiabilidad y confiabilidad de los datos. Karim, y en ese sentido, ¿cómo puede fiscalizar, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, que los datos del trabajador en este caso quizás estén más bien cubiertos, que haya una cierta seguridad al momento, por ejemplo, de marcar? Hay muchas personas que, por ejemplo, al momento de marcar su ingreso, su salida del trabajo, utilizan sus datos personales, su huella digital. ¿Cómo se puede llevar a cabo, por ejemplo, esa fiscalización? ¿De qué manera? Perfecto, es que eso en sí es también la resolución 38, porque además de ser las reglas del juego, es básicamente le raya la cancha a las empresas como GeoVictoria que presten el servicio de control de asistencia. Porque si yo no cumplo lo que dice la resolución 38, yo como empresa prestadora del servicio no estoy autorizado para operar en Chile. Por lo tanto, además de que la empresa final, en este caso la que va a tener el servicio, tiene que asegurarse de que su proveedor cumpla con la resolución 38. Y ahí es que el proveedor no cumple con la resolución 38, es al cliente que le sacan la multa de hasta 60 UTM. Que son casi 4 millones de pesos. Claro, son casi 4 millones de pesos. Además, sabemos que hay un plazo. De hecho, hasta abril se supone que tienen plazo en el fondo las empresas para poder cumplir con la normativa indicada acá. Esa normativa, por ejemplo, o esa resolución más bien, ¿cuándo se dio a conocer? ¿Se dio a conocer al mismo momento que se empezó a implementar la ley de 40 horas? O sea, ¿hubo un tiempo o hubo un margen suficiente como para poder conocer el contenido y para poder quizás ir mejorando los aspectos necesarios al momento de que antes de que en el fondo se cumpliera el plazo? Claro, bueno, la ley de 40 horas se publicó el 26 de abril del 2024 y la resolución 38 fue publicada un par de semanas después, a inicios de mayo. Entonces, claro, la Dirección del Trabajo nos entrega el tiempo necesario para nosotros poder adecuarnos y adaptarnos a las nuevas exigencias y así poder estar autorizados para poder cumplir con esta normativa. Que máximo tenemos hasta abril de este año para poder contar con la autorización y de esa manera poder asegurar que nuestros clientes no van a estar expuestos a multas. Karim, también sabemos que de un tiempo a esta parte se ha ido modernizando todo lo que tiene que ver con el marcaje de asistencia, por ejemplo. Era bastante común antiguamente que, por ejemplo, los trabajadores tuvieran que marcar o tuvieran que anotarse, por ejemplo, en un libro de forma manual
para poder registrar su horario de entrada y salida, lo mismo con el tema de las vacaciones, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas a tu juicio de poder contar con un sistema un poco más moderno, que los datos estén consolidados quizás en un solo espacio, donde una persona tenga acceso quizás a la totalidad de los datos de, por ejemplo, un grupo de trabajadores de cierto lugar? Sí, perfecto. Mira, de hecho, antiguamente, y no tan antiguamente, porque hoy día sigue siendo un método súper utilizado, el libro de asistencia, cuando tú lo firmas en papel y lápiz, eh, básicamente te guarda el registro, que lo tienes que tener ahí archivado, pero no te permite hacer ningún tipo de gestión sobre esa información. Nadie anda guardando esa información y haciendo análisis, viendo tendencias, pero en cambio con una plataforma que se va llenando de manera automática en tiempo real y que además te realiza los reportes en tiempo real, tú puedes ir sacando tendencias, averiguando ciertas datas como cuál es el día que tiene el mayor ausentismo, por cuáles son las sucursales que tienen mayor cantidad de atraso o que se van ante los trabajadores, si es que una sucursal u otra me genera más horas extra y ahí uno lo puede empezar a cruzar con KPIs claves del mismo negocio. Por ejemplo, si tengo dos sucursales que venden exactamente lo mismo, pero uno tiene más horas extra que la otra, esa segunda sucursal está generando más ventas o no está generando más ventas. Entonces ahí al empleador le empieza a dar información para que pueda tomar decisiones sobre el negocio. Claro, en el fondo, contar con esta información más automatizada no solamente permite tener la información precisamente de quiénes trabajan ahí, en qué horario se desempeñan, sino que también sacar otro tipo de conclusiones, como tú lo indicas, relacionados a, por ejemplo, las pérdidas que también podría generar, por ejemplo, un pago de horas extras si es que ese negocio o esa empresa no está generando las ventas correspondientes o que se equiparen, ¿no? Kerim, me gustaría también que ahondáramos un poco en el tema de las multas o de las sanciones que tendría el incumplir, por ejemplo, esta resolución. Se habla de cerca de 4 millones de pesos como tope, pero ¿hay alguna forma, por ejemplo, de amonestar quizás al principio a cierta empresa que no esté cumpliendo con esta normativa? Por ejemplo, te hago un aviso, quizás ya el segundo aviso y el tercero se cursa la multa, ¿o cómo funciona el tipo de sanción? Ya, ahí perfecto. Como esta ley fue publicada en mayo del año pasado, es decir, del 2024, la Dirección del Trabajo ya indica que dio el tiempo suficiente para que las empresas se informen y se actualicen. Por lo tanto, no va a haber ningún proceso de advertencia. Entiendo. Ese proceso ya pasó. Ajá. Entonces, si es que hubiese una fiscalización el día de mañana, es decir, cuando a futuro de abril de este año, y la empresa no esté cumpliendo la resolución 38, van a cursar la multa de una. Y esa multa es de hasta 60 UTMs. Y eso es por cada vez que te fiscalicen, no por una vez en la vida. Claro. Porque a ti te pueden multar y decirte, perfecto, hoy día, 9 de enero, no estás cumpliendo. Voy a volver en 3 semanas más. Si en 3 semanas más no estás cumpliendo, nuevamente te cursan la multa. Y así pueden estar en todo momento siguiendo hasta que cumplas con la resolución 38. Porque esto viene muy de la mano con la ley de 40 horas. Si la Dirección de Trabajo realiza todo un trabajo para, en el fondo, bajar la jornada laboral desde 45 hasta 40 horas, lo importante es que esto se cumpla y se cumpla de una manera transparente, con información confiable, y tiene que asegurarse de que las empresas que prestan el servicio, como GeoVictoria, ayuden a que esto se cumpla. ¿De qué manera, por ejemplo, también, ya para ir cerrando, es importante, más allá de que se apliquen multas o no, tú ya lo mencionabas al principio, Kerim, tiene que ver con el tema de del resguardo de los datos, pero más allá de eso también, y quizás algo que pueda entender un poco más el trabajador como individuo, ¿cuáles son los beneficios, por ejemplo, de que esta normativa sí se cumpla, más allá de que si no lo haces, va a venir la autoridad y te puede multar? Claro, esto es el beneficio porque como la información tiene que ser más confiable, tiene que estar disponible, de cierta manera también le brinda una seguridad al trabajador de que si él realizó una jornada laboral completa o incluso incompleta, pero fue a trabajar o realizó horas extras, él va a estar en total confianza de que cuando realice algún tipo de reclamo, la información que está ahí va a ser la correcta. Ajá. No va a haber sido adulterada por nadie. Ajá. Por lo tanto, y eso aplica para ambos lados, también para el empleador, cuando sabe que si un trabajador no fue a laborar, de cierta manera, eso va a estar plasmado en un sistema objetivo.
Se entiende completamente. Entonces ya tenemos esa información, los antecedentes también relacionados a las razones por las cuales hay que cumplir con esta normativa, con este reglamento y también las multas a las que se exponen las empresas en caso de no cumplir, porque ya sabemos que hubo un tiempo suficiente para poder conocerla, para poder ahí también ir viendo qué detalles había que mejorar. Entonces ahora ya al llegar a abril puede que se cursen multas si es que no se cumple lo establecido. Kirim Rumié, Country Manager de GeoVictoria en Chile. Muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ti. Importante entonces tener esta información en consideración porque si bien la ley de 40 horas es un beneficio que se aplicó, también por supuesto los empleadores tienen que cumplir con una serie de requisitos ahí también de normativas, las cuales también detallábamos en esta conversación con el Country Manager de GeoVictoria en Chile. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN y por supuesto yo los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad con otra nueva conversación. Nos vemos. Chao, chao.